Interesante el título, ¿verdad? ¿Quién es el anticristo? Esa es la primera pregunta, pero hay otra, Segunda pregunta. ¿Qué es el anticristo? Vos sabés que el término anticristo que aparece en la Biblia, en realidad está compuesto de dos palabras. Anti, que significa contra, o en contra de. Significa que se opone a. En este caso, a Cristo. Y obviamente a vos, si sos cristiano. Ha habido a través de los años una confusión porque el tema no es fácil de estudiar. Requiere eminentemente mucha atención. Y ha habido a través de los años confusión respecto al anticristo. Se ha hablado y mucho respecto al anticristo como persona, como puntualmente una persona cierta y determinada. Pero luego también se ha mencionado al sistema del anticristo como lo que es un sistema. Y finalmente lo más cercano a la parte espiritual de cada hijo de Dios, el espíritu del anticristo. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, el verso 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Aquí parecería estar hablándose de una persona, ¿no? Así ahora han surgido muchos anticristos. O sea que estas serían personas que se oponen a Cristo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea que te está diciendo que no todos son cristianos. En la misma primera carta de Juan, pero en el capítulo 4, el verso 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu. Y debo decirte que aquí todo espíritu no son demonios, son personas. Sino, dice Juan, probad los espíritus, o sea, las personas, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Fíjate que parecería ser muy diferente el anticristo al espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, o sea, el anticristo, y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué cosa? El espíritu del anticristo. Todo sistema filosófico del mundo, si lo analizamos a la luz de la palabra, nos vamos a encontrar que es anticristiano, o que es anticristo. Está impregnado del espíritu del anticristo. La teoría del evolucionismo, por ejemplo, es una teoría anticristo. Tiene el espíritu del anticristo. La doctrina del humanismo, donde se centra al ser humano como el eje alrededor del cual gira todo, es sumamente clara. El hombre queriendo llegar a ser Dios. Pero nunca va a poder el hombre llegar a ser Dios, ni tampoco a saber todo. Entonces, esa doctrina, esa filosofía del humanismo, mejor dicho, es decididamente anticristo. Está impregnada del espíritu del anticristo. Todo el sistema filosófico, todo el sistema religioso del mundo, escuchá, es anticristo. Todos dicen, por ejemplo, que el Islam es anticristo, porque no creen en él como Mesías. Lo mismo para con el judaísmo actual, y lo mismo para varias ramas del catolicismo romano, que por sus prácticas afincadas en ciertas vírgenes o santos, también
resulta siendo anticristo. Pero mucha atención con esto. También en la iglesia protestante, o llamada iglesia protestante, en la iglesia cristiana, como le llamamos, hay muchas cosas, pero muchas, que son anticristo. Hay otros bastante conocidos que no menciono, para no ofender a nadie, innecesariamente, pero que todos sabemos que comulgan con doctrinas absolutamente anticristo. Con todo esto, lo que podemos resumir es que no hay religión que te lleve a Dios, solamente Cristo. O sea que si no te lleva al Dios Padre, es anticristo. Está sumergida e impregnada en el espíritu del anticristo que está en contra de Cristo. Mientras que Cristo dice que el que crea en Él será salvo, otros dicen que no, que tenés que hacer obras, que tenés que irte a la Meca, que tenés que irte al Vaticano, o a algún santuario con alto marketing religioso profusamente promocionado por la prensa afín. Esto indudablemente es anticristo. Si no lleva a Cristo, aparta. No estoy siendo ofensivo, no estoy rotulando ni catalogando, estoy dando algo que resulta implícito. Si no lleva a Cristo, aparta. Y si aparta de Cristo, es anticristo. Todo el sistema económico del mundo, por ejemplo, es anticristo. El materialismo es uno de los dioses de los seres humanos de este tiempo. El materialismo excesivo, o el amor al dinero, es la característica de los hombres y de las personas de los últimos tiempos. Y aquí es donde encaja ese mensaje que pulula por tantas iglesias cristianas y que centraliza todo su discurso en la prosperidad. Y esa es una falacia, créeme, porque jamás en la Biblia vamos a ver a la prosperidad como tema central. Está, es cierto, pero como accesorio, jamás como prioridad. Y eso nos deja más que en evidencia que en ciertas áreas de la iglesia evangélica de este tiempo se ha infiltrado y está operando el espíritu del anticristo en los corazones de las personas. Y vemos que este sistema está conformado por filosofías, pensamientos y argumentos. Y esto es lo que tiene que ver con ese espíritu del anticristo que te mencionaba antes, aunque también existe como una persona. Porque la Biblia dice en ciertos textos que el anticristo es un personaje. Y ahí es donde muchos cristianos se confunden. He oído decir, y hasta he repetido en algunas ocasiones por falta de información y por ignorancia del tema, que el anticristo no es nada más que un sistema. Yo creo que ahí es donde ha estado el error durante mucho tiempo. Por eso tendremos que ir a la Biblia. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, y en este capítulo se da una descripción de la personalidad, de las características de este ser, de esta persona. Y fíjate los calificativos que la Biblia le da al anticristo. En primera Tesalonicenses capítulo 2 y verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, habla de la segunda venida de Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Fíjate en calificativo, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta palabra que utilizó Pablo y que se traduce por perdición es el griego apoleia, que significa destrucción. El hijo de destrucción, el hijo de pecado. También se traduce por muerte. Se lee el hijo de muerte. Y luego en el verso 8 nos sigue hablando de que es una persona, no es un sistema. Porque el verso 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Quién será el padre del anticristo?
Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Yo quiero que prestemos atención a esto, donde dice 2 veces inicuo, inicuo cuyo advenimiento es una palabra griega que se pronuncia anomos y que significa sin ley, aunque en este caso significa sin la ley de Dios rigiendo su vida. Por eso es anticristo. Y todo aquel que no se somete a la ley de Dios es anticristo. Tiene el espíritu del anticristo. Pero hay una palabra muy interesante que bien vale la pena mencionar. Dice inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y esta palabra advenimiento, que podés leer allí en el verso 9, es la misma palabra que usó Pablo para decir la venida de Cristo. Y es la palabra griega parousia. Esta te suena, ¿no? Parousia. Y esa palabra significa presencia visible. Es decir, que la gente verá en la segunda venida de Cristo de una manera visible a Jesús, pero también al anticristo. Estamos comprobando entonces que la Biblia dice que es un personaje, es una persona. Se dice que será un hombre muy especial, con rasgos muy especiales en su carácter, en su mente, en la habilidad que él tendrá. Vos podés sacar todas las especulaciones que quieras, todas las conjeturas que se te ocurran. Dios generalmente hace lo último que pensamos, ¿no? Pero este anticristo se va a oponer abiertamente a Dios. Mirá el verso 4. El cual, viene hablando del hombre de pecado, del hijo de perdición, se opone, anticristo, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo, dice la Biblia, será un hombre muy interesante. Y este hombre obrará maravillas, lo dice la Biblia, y la gente se va a deslumbrar por la habilidad que este hombre va a tener. O sea que va a ser un ser sumamente inteligente. Y ustedes ya saben que Satanás, además de ser un ángel poderoso y bello, era también un ser lleno de sabiduría. Había mucho entendimiento y conocimiento en él, al menos de ese conocimiento del que el hombre suele hacer gala, no del que proviene de la revelación. A ese Satanás no puede tener acceso, porque no tiene el Espíritu Santo. Es simple. Tiene un conocimiento torcido, envuelto en la maldad. Entonces la gente, cuando vea al hijo de Satanás, se va a deslumbrar, porque será un hombre tan inteligente, tan especial, que traerá solución a los problemas que hasta el día de hoy nadie ha podido solucionar en el mundo. Y aquí cabe ampliar la perspectiva con la que hombres de los diferentes países encaran una de sus mayores problemáticas. En Argentina, por ejemplo, lo que más se le critica a los gobiernos, y al gobierno actual, cuando estoy grabando esto, es el alto grado de inseguridad. Inseguridad. Pero déjame decirte que ese no es un problema solamente de Argentina. Es un problema mundial. Solo que en los diferentes países se utiliza para ejercitar las políticas de oficialismo y oposición y sus disensos. Allá cada uno, allá cada uno en su historia y en su país y en su modelo. Pero el de la inseguridad es un problema tremendo que aqueja a las mayores ciudades de todo el planeta, sin distinción de ideologías, ni tampoco de condiciones económicas. Ya está más que probado que nadie roba por pobreza, Nadie roba por pobreza. Se roba por delincuencia. Y que no hay policía corrupta por bajos salarios, sino por corrupción enquistada. Si la gente ganara buenos sueldos, igual habría robos y corrupciones. Créemelo, No es la situación social, o la situación económica o política. Es la naturaleza del hombre caído, usado por Satanás y todos sus demonios.
Hasta ahora, en los lugares donde ha habido cambios de gobiernos y han ingresado personas que prometieron el oro y el moro en ese asunto, siguen igualmente vapuleados. No pueden. Y déjame decirte que no pueden ni van a poder por el momento. Pero este anticristo sí que podrá. ¿Entendés? La Biblia lo profetiza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La palabra que Pablo usó para escribir cuando digan paz es la palabra griega eirene, que significa unir. O sea, cuando hay unión en un matrimonio, en un negocio, en un país, ¿qué es lo que hay? Paz. Cuando está unida la gente, hay paz. Entonces este hombre del que estamos hablando tendrá la habilidad de unir y de traer seguridad. Y por implicación, dice el texto en el original, prosperidad. O sea, todo el mundo habla de que hay que sacar a los pobres de la pobreza, pero para que el mundo evolucione y siga adelante, dicen eso. Escúchame, cuando digan paz y seguridad, el asunto en esto será que esa paz y esa seguridad y esa prosperidad incluida van a ser un espejismo. Porque detrás de eso estará un personaje siniestro que es el anticristo. Y no sería extraño que ya hayas oído hablar, por ejemplo, de un nuevo orden mundial. De un nuevo orden mundial. ¿Y qué cosa sería esto? Lo que escuchaste, un nuevo, porque hasta ayer no existía, es nuevo, orden, o sea, todo ordenado, todo diagramado, todo estudiado y analizado, un nuevo orden mundial. ¿A vos te suena como algo lejano o como algo fantasioso? Entonces te lo voy a cambiar por un nombre mucho más cercano a tu conocimiento de hoy: globalización. Globalización. Veamos simplemente un detalle. ¿Qué cosa es la globalización del mundo? ¿Qué cosa es la globalización del planeta? Es la unión de países en todo lo que tiene que ver en cuestiones de mercado, en cuestiones de dinero. Eso es globalización. ¿No has oído hablar de los tratados de libre comercio? Todo parecería indicar, si seguimos con atención todos estos vaivenes, que la globalización del mundo estaría de alguna manera pavimentándole el camino al anticristo. Porque este personaje tendrá la habilidad de unir al mundo en un solo sistema económico. Hoy, los economistas de todo el mundo andan desesperados por las cosas que se le van de las manos y no pueden evitarlo. Pero cuando aparezca en escena este personaje, pondrá en marcha ciertas estrategias que sorprenderán incluso hasta los más avesados. Ya lo dice el Apocalipsis. ¿Quién como la bestia? ¿Quién como este hombre que ha sido capaz de unir y sanar la economía mundial? Pero no solo será en lo económico, sino que también unirá al mundo en un sistema filosófico de pensamiento. Dirá: somos libres. Cada uno es libre para elegir lo que quiera hacer. Eso es verdad, pero es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque en muchos congresos alrededor del mundo, y el de mi país es uno de ellos, ya se ha aprobado el llamado matrimonio igualitario. Es decir, al que une en matrimonio a dos personas del mismo sexo. Y en otros lugares, acá todavía no debemos contabilizar a mi país, gracias a Dios, se ha aprobado también el aborto. Y también se ha aprobado la eutanasia. Eutanasia. Y nadie va a querer quedarse atrás para tener acceso a la modernización, a la globalización y por consecuencia al primer mundo.
ese sistema filosófico de pensamiento va a unir a todo el mundo, haciendo todo el mundo lo que todo el mundo quiera, en una alta tolerancia a las costumbres, a las prácticas que antes no se aprobaban, pero será aprobado todo desde un pensamiento filosófico. Pensamiento que, si ustedes notan, hace años que no se veía lo que hoy se ve, y eso hoy nos llega como un bombardeo tremendo. Bombardeo que nos lleva inexorablemente a incorporarlo primero, a asumirlo después y casi a compartirlo al final. Y nadie se ha percatado que todo eso ha sido posiblemente gracias a un pensamiento filosófico de corte universal que ha unificado discursos y pensamientos a lo largo y ancho del planeta con sus diferentes culturas. Porque créeme que hay culturas donde observar alguna de estas cosas nos producen un choque psicológico mucho más fuerte que verlo en nuestros países. Sin embargo, perdón por el lapsus técnico, todo esto no se detendrá aquí, porque no solo se unirán los sistemas económicos y filosóficos, sino que también se lo hará con lo que yo entiendo es lo más peligroso de todo, que es la unificación del sistema religioso. El nombre con el que se conoce hoy el intento de unir a todas las religiones es el movimiento ecuménico. No sé cuántos de ustedes habrán escuchado hablar de eso. En Argentina todavía no parece ser demasiado visible, pero hay prestigiosas personalidades católicas, judías, budistas, hindúes y evangélicas trabajando duro en su consolidación. La que todavía no quiere engancharse es la gente. Se han llevado a cabo importantísimas reuniones con la asistencia de altas jerarquías de todos los credos, sumadas a personalidades del ambiente político y artístico, entre otros. ¿Sabes cuál era el epicentro de sus oraciones? Orar por la paz. Explicaron que cada uno de los que estaban presentes iba a orar a su Dios, porque a fin de cuentas, dijo alguien, el Dios que todos adoramos, el Dios que todos adoramos es el mismo. Y eso no es más ni menos que un sistema infiltrado con el espíritu del anticristo. Porque yo no soy quien para dar opiniones sobre religiones que me son extrañas. Ignoro mucho sobre esas religiones y sería muy aventurado de mi parte hacerlo. Pero algo te puedo asegurar con toda certeza y como ejemplo para esto. El Dios, por ejemplo, el Dios de los Hare Krishna no es el mismo Dios que adoran los del Islam. De eso quédate bien tranquilo. Pero al mismo tiempo, el Dios del Islam no es el mismo Dios del judaísmo. Y todos sabemos que aún entre posiciones autodenominadas como cristianas, no siempre se adora al mismo Dios. Entonces, con el argumento de que todas las religiones llevan a Dios, es que será constituido este movimiento. Un movimiento basado y fundamentado en el respeto y la tolerancia de las distintas religiones. Sin embargo, hay un detalle que yo he visto, y tal vez a lo mejor vos también, que dice que aunque en casos debas silenciarte por causa de la diplomacia u otras formas de elegante hipocresía, el mensaje de Jesucristo es agresivo para con estas expresiones mezcladas. Y si no, fíjate en esta expresión que seguramente habrás leído centenares de veces. Nadie va al Padre si no es por mí. Eso ya es revolucionario. Algunos lo pueden rotular como intolerante y otros como discriminatorio o falto de amor, pero es la verdad. Es la verdad de Jesús. Los apóstoles lo entendieron. No hay otro nombre en el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos, dijeron. Y ese es el bendito nombre de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro. Pero el espíritu del anticristo unirá al sistema económico, al sistema filosófico y al sistema religioso. Pablo el apóstol llama a todo esto el misterio de la iniquidad.
Y en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y ya hemos visto en algunos otros trabajos lo que es la iniquidad, lo que es la anomia, la ilegalidad, sin ley de Dios que los gobierne. Dice el texto que estamos leyendo que el anticristo hará señales sobrenaturales, milagrosas y extraordinarias. O sea, el boom, la explosión de estos últimos años en lo que tiene que ver con lo mágico, con la hechicería, con la parapsicología, tiene que ver con eso. Se han visto cosas tremendas, magia, trucos, llámale como quieras, pero en el fondo son poderes de la mente. Porque escúchame, el hombre no tiene estos poderes, no son inherentes a él. El diablo le ha hecho creer a la gente que los hombres tenemos poderes. Los hombres no tenemos poderes. ¿Acaso anda algún cristiano por allí manifestando poderes sobrenaturales sin Cristo? Si anduviera es falso, porque nosotros lo único que podemos hacer es orar y clamar por el poder de Jesucristo. Y si éste se manifiesta, entonces sí, seguramente van a pasar cosas sobrenaturales. Pero si se manifiesta el poder de Jesucristo, no el nuestro. Ocurren por el poder de Dios, no por el nuestro. Y escucha esto, el anticristo siempre tratará de imitar y de falsificar y se hace pasar por milagros divinos, maravillas que él hace. Pero quisiera que no te olvides de algo. Satanás es un ángel que tiene poderes, y dice la Biblia que se disfraza como ángel de luz. Tiene el poder de transformarse, es verdad, tiene poderes. Mira el verso 9, dice que este inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Yo quiero estudiar un poquito mejor este versículo, porque de alguna manera es el que te va a esclarecer. Dice que es un inicuo que viene por obra de Satanás, con gran poder. Y aquí esta frase, gran poder, se refiere a obras sobrenaturales que trascienden lo natural, pero su origen es de Satanás. Con gran poder, con señales. Y esta palabra que la Biblia nos traduce por señales es colocada por Pablo usando la palabra griega semeion, que significa literalmente actos milagrosos como adivinar cosas y eventos futuros. Y supongo que ustedes recuerdan perfectamente, por ejemplo, a Nostradamus. Se lo considera a este parapsicólogo como uno de los profetas de los últimos tiempos más extraordinario, porque él predijo muchas cosas años antes que sucedieran. Y después apareció un tal Edgar Cayce. Edgar Cayce. ¿Quién es este buen hombre? Cuentan que él era un muchacho de entre 13 a 15 años de edad cuando su padre murió. Y dice su biografía que él tomó una Biblia porque estaba muy triste y se fue al bosque. Un caso muy parecido al de José Smith, el fundador de la iglesia conocida como la de los mormones, y la iglesia llamada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y ellos se fueron con una Biblia al bosque, pero escuchá, en principio tenemos que recordar que la Biblia no es de interpretación privada. Y por esa causa es que aparecen muchas religiones, y muchas sectas también. La Biblia tiene que interpretarse a sí misma. La palabra de Dios se revela por el Espíritu Santo o no se revela. Y el asunto es que este Cayce toma una Biblia en su dolor, se interna en el bosque y aparentemente de pronto tuvo visiones de cataclismos. Y su biografía no abunda demasiado en esto. Él profetizó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, terremotos, hambres, pestes y una serie de cosas más que casi con precisión cronológica exacta se cumplieron. Y después él se dedicó a sanar personas. Entraba en un trance, se acostaba, ponía sus manos en el pecho y las personas venían a consultarlo. Y él cerraba sus ojos y les decía, usted tiene tal o cual cosa y tiene que tomar este medicamento o aquel otro. Y la gente se sanaba. O él le ponía las manos encima, le imponía las manos, y se curaban. Yo creo que todavía existe en Estados Unidos una organización llamada Organización para el Estudio de la Parapsicología Edgar Cayce.
y está considerado como el padre de la parapsicología. Sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces pensá, los más grandes parapsicólogos que hay en el mundo en este tiempo seguramente han estudiado en esta escuela. Ellos, por medio de poderes que enseñan, están al alcance de todos, así lo dicen, logran hacer varias cosas. Y enseñan a quienes quieran aprender que el poder está en la mente, y que si sabemos usar nuestra mente, ese poder vendrá solo a instalarse en cada uno de nosotros. Escúchame, nosotros no tenemos ningún poder, podemos ejercerlo si somos creyentes, siendo canales del poder de Dios, o siendo canales del poder del espíritu del anticristo. Es blanco o es negro, es luz o es tiniebla, no hay espacios grises. Porque luego dice que esa gente hará prodigios. Y la palabra que se traduce como prodigio es la palabra griega teras, que significa cosas extrañas que provocan asombro y de origen sobrenatural. Y ahí es donde va la señora rica y se impresiona porque por la lectura de la mano o de la borra del café le dicen todo sobre su vida. E incluso algunas cosas que ella guardaba como secreto y dejan sus fortunas allí. Si los cristianos entendieran que los demonios tienen un escaso poder, pero que lo usan con mucha eficiencia y con mucha eficacia, otra sería la historia. Pero fíjate que la palabra dice que harán prodigios, pero que serán mentirosos. Y ese término, mentirosos, o mentiroso, se traduce del griego pseudo. ¿Te suena, no? Pseudo, falso. Supongo que la mayoría de ustedes debe haber escuchado o leído alguna vez esa palabra con la P adelante, pseudo. Hay pseudo profesionales, pseudo funcionarios y hasta pseudos cristianos. Pero ¿qué quiere decir pseudo concretamente? Se traduce por falso y mentiroso. O sea, señales y prodigios pseudos, mentirosos, falsos. ¿Y por qué falsos? Porque los hacen pasar como milagros de Dios. Pero quien está detrás de todo, no es Dios, es Satanás. Apocalipsis capítulo 13, verso 12. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, y aquí se usa la misma palabra que anteriormente usó Pablo, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hoy, vos sabés que existe una enorme parafernalia promocional para con lo que supuestamente podemos hacer con nuestra mente para obtener poder. Vemos gente que se traspasa con cuchillos, con alfileres, con clavos, gente colgada de sus carnes y aparentemente sin sentir dolor, que luego son llamados hombres santos. Y créeme que la gente en su gran mayoría se impacta y mucho ante la vista de estos hombres santos. Es realmente impresionante verlos caminar sobre vidrios rotos sin lastimarse, y todo aseguran con el poder de la mente. Fíjate para qué usan el poder de la mente: para clavarse cuchillos o para comer vidrio. Verso 14 dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Acá la bestia es el anticristo. Mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Te está diciendo que es una imagen. Y que una imagen, de pronto, es como que cobró vida. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Acá tenés una imagen hablando. No es nuevo esto, ¿no? Hay varios casos históricos. Todo el mundo está espantado e impactado. Entonces dicen, es el poder de Dios. Ya hay en la Biblia un episodio que nos cuenta de un mago que hacía muchas cosas y que la gente cuando lo veía decía que eso era el poder de Dios. Bueno, este va a ser el mismo engaño. Yo recuerdo que desde niño aparecían cosas tales como la imagen que sangra o la otra imagen que llora. Yo fui a ver una de estas. Iba una multitud
yo incluido era chico, a ver esto. ¿Han oído ustedes alguna vez sobre este tipo de cosas? Hasta la gran prensa se acerca a filmar o a difundir el fenómeno. Dura unos días, pero está, Es tanto el deseo y la necesidad de mucha gente de que eso sea cierto, para poder creer en algo que se ve, que entra una especie de psicosis colectiva donde no te extrañe que se les aparezca el rostro de una mujer o de un hombre, que luego será el de una virgen o Jesús mismo, hasta en el plato de sopa. Nadie se pregunta de qué imagen se está hablando si en ninguna parte nadie ha dado jamás pista alguna oficial sobre el aspecto físico de María o de Jesús. A mí me han venido hermanos fieles, sinceros, aunque de pronto no del todo maduros, a jurar y a rejurar que han visto en sueños al Señor. Y yo les preguntaba entonces cómo era. ¿Sabe cuál era la respuesta? Pues como el que conocemos. Ah, ¿y cuál es el que conocemos? ¿El de la estampita o el del cuadro? Ese conocemos. No hablemos de Robert Powell y Sefirelli. Justificable si vos querés, en gente que jamás leyó la Biblia, pero en hermanos que supuestamente la usan a diario como manual de vida. ¿No saben que no existe en ninguna Biblia un milagro de esas características y que cuando aparece algo parecido se nos explica que su procedencia no era de Dios? Lo que sucede entonces es que todas estas cosas conducen inevitablemente a la idolatría. ¿Y qué me decís del ángel de la guarda? Hay cristianos que te aseguran que ellos hablan con su ángel guardián que se le materializa permanentemente y les asegura que lo están cuidando. Háblele a su ángel, enseñan los parapsicólogos. Y hay gente que va y lo hace. Y tienen respuesta. ¿Sabes que en algunos casos sí la tienen? ¿De ángeles? Ah, no sé. Vos ya querés saber demasiado. Nadie recuerda que la Biblia prohíbe terminantemente invocar a los ángeles. Nosotros no necesitamos de la intercesión de los ángeles. Nuestro suficiente intercesor es Jesucristo. En todo caso, si los llegáramos a necesitar, Dios los va a enviar a echarnos una mano en situaciones donde resulten necesarios. Y de hecho hay testimonios muy genuinos de cosas así, pero es Dios quien decide eso. Nosotros no lideramos ángeles. Pero el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, que quede bien claro. Y hay muchas cosas más que no me dan los tiempos para mencionar, porque quise amontonar bastante información y por ahí me voy muy largo, pero seguramente vos las conocés o las has vivido donde quiera que habités. Todas cosas del anticristo. Pero conjuntamente con todos estos engaños, los mismos anticristos, servidores de Satanás que ya andan en el mundo, creen que ellos tienen todos los poderes y se aprovechan de la gente, enriqueciéndose a costa del sufrimiento material y anímico de ellos. Y creo que ya habrás percibido que cuando hablo de todas estas cosas, ya no me refiero solamente a imitaciones cristianas de afuera, Déjame decirte que la iglesia cristiana convencional ha sido duramente infiltrada por el espíritu del anticristo, y lo podemos ver a diario a eso. El pueblo del Señor está tan inmaduro en su conjunto por falta de verdaderos ministros que están dispuestos a correr detrás de cualquier cosa que se parezca a un milagro. ¿Y sabes por qué? A los demonios les encanta fabricar milagros de cartón pintado. Entonces muchos serán engañados, aún los escogidos, dice la palabra. Hay algo que tenés que tener en cuenta siempre. La Biblia prohíbe y condena terminantemente todas estas clases de supuestos milagros que no operan en absoluto a favor del reino de Dios, sino que casi siempre lo hacen a favor de la fama de un hombre. Y luego esos hombres arman sus organizaciones con dos bases esenciales: producir ciertos efectos en las personas que los siguen y solicitarles dinero de parte de Dios a cambio de esos favores recibidos. Déjame decirte una conclusión bíblica y cierta.
son anticristos. A los verdaderos ministerios, Dios los sostiene conforme a como Él le parece y como a Él le da la gana, sin que ninguno de ellos ni siquiera se atreva a pedirle un centavo a nadie o a manipular las emociones o las culpas de la gente para que saquen su billetera. ¿Es el obrero digno de su salario? Claro que lo es, pero quien paga ese salario es Dios y no un hombre que decide cuánto dinero y en qué cuenta tendrás que depositarlo. Hechos capítulo 8, verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Un comentario anexo. No sé cuántos de ustedes habrán recibido un toque, una llenura, el bautismo o la plenitud del Espíritu Santo, como quieran llamarlo. A los que así lo experimentaron pregunto, ¿alguien les cobró algo por eso? Verso 18. Cuando vio Simón, este Simón no es nuestro Pedro, es otro que al parecer vivía de la magia, Simón el mago, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder. Es inevitable eso en la naturaleza carnal, ¿eh? El hombre siempre ha querido tener poder. Por eso es que va detrás del dinero, porque el dinero proporciona poder. Con el dinero hoy hay hombres que deciden eliminar a otros hombres porque les molestan o porque perturban sus negocios. Esas. Le pagan a un sicario y el sicario va y hace su trabajo, por dinero. Y el dinero tal vez no sea maligno en sí mismo, pero nadie puede negar que hay un poder maligno detrás del dinero. No es malo el dinero, sino la actitud que tiene la gente con respecto al dinero. Y la gente tiene la actitud que le dicta el espíritu del anticristo. Para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, decía Simón, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo a Simón el mago, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pensar. ¿Qué había pensado Simón cuando ofreció dinero? Que el don de Dios, el regalo de Dios, la salvación de Dios, los milagros de Dios, las bondades de Dios, se podían obtener con dinero. Y no te asombres por Simón. Mucha gente ignorante no quiero decir pobres, ni faltos de educación sistemática, profesional incluso, ignorantes del verbo ignorar, sigue pensando que los favores de Dios se compran con dinero. Si vos alguna vez has pensado semejante aberración, tenés que arrepentirte ya mismo, porque eso te deja en evidencia que sí estamos infiltrados del espíritu del anticristo. Cuando en cualquier medio que dice ser cristiano te sugieran pactar un canje entre tu dinero por oraciones o por ministraciones personales, no lo hagas. No lo hagas en el nombre de Jesús. Eso no es Dios. Eso es espíritu de anticristo. Porque es imposible que nosotros podamos comprar las bondades, los milagros, las maravillas y la gracia de Dios cuando se nos es dada por fe. Pero ese espíritu anticristiano de quererse ganar las cosas con sus fuerzas o su dinero lleva a la perdición total. Es un espíritu anticristiano. Hay gente que hasta ha llegado a decir que no necesita arreglar cuentas con Dios o buscar su perdón o su misericordia o su gracia. Dice que tiene suficiente dinero para pagar para que otros lo hagan por él. Menuda sorpresa se pueden llevar en el día final. Verso 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Eso le estaba diciendo Pedro a Simón el mago. Cuando vos vas o escuchéis a gente así, sabrás que no tienen corazón recto. Han pensado fuera de toda justicia. Están errando feo en ese pensamiento, porque no podemos comprar ninguna bendición ni poder de Dios con dinero. Ni una sanidad, nada. Todo lo que viene de Dios es gratis. Mal que les pese a varios que dicen ser sus representantes. Todo lo que viene de Dios es gratis, o gratuito, si vos querés llamarlo así.
Y es para todos los hijos de Dios. Y para el que quiere abrir su corazón. Pero si a costa de eso se obtiene ganancia, cuidado. Una cosa es que Dios pague al obrero digno de su salario. Y otra cosa es que el obrero quiera hacer negocio usando a Dios. ¿Qué más dice? Verso 22. Arrepiéntete, le dice Pedro. Y observa la seriedad con la que Pedro tomó este asunto. Arrepiéntete de esta tu maldad. Hagamos un paréntesis. Te hago una pregunta. Cuando una persona se arrepiente y le pide perdón a Dios, ¿Dios lo perdona? Indudablemente, ¿no? Porque Dios es un Dios justo y es un Dios perdonador, dice la Biblia. Fíjate, fue tan contundente este asunto, fue tan agresivo, que el mismo Pedro llegó a dudar si Dios lo podía perdonar. Yo quiero que notéis la seriedad y la gravedad con la que el apóstol Pedro tomó este suceso. Tanto que cuando le habla le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás, Pedro dudó, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Se dan cuenta qué grave que es esto? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Muy claro, ¿no? Muy claro, más claro no podría ser. Las lágrimas o la sangre de las imágenes y todo eso. Apocalipsis 16. Veamos algo de la trilogía satánica. Trilogía satánica. ¿De dónde saca eso, hermano? Mira, es simple. Así como Dios es una Trinidad, aunque esa palabra es cierto, no figura en la Biblia, pero está implícita, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, Satanás también tiene su propia trilogía. ¿Por qué? Porque Satanás es un gran imitador de todo. ¿Por qué? Porque persigue imitar todo lo que Dios hace para pervertirlo si puede. Entonces Apocalipsis 16, verso 13, dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Nunca te detuviste a pensar por qué habrá dicho espíritus inmundos a manera de ranas? Porque la rana, independientemente de su valor material como comida, de cierta categoría, pues caro, comer rana, es un animalito que si vos lo mirás es un poquito repulsivo. Y dice la Biblia que son espíritus inmundos. Pero aquí lo que yo quiero resaltar son tres personajes. El dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Quién es el dragón? Satanás. Apocalipsis capítulo 12, verso 9 lo dice, fue echado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Y quién es el dragón? Se le llama también serpiente antigua, Diablo y Satanás. Esta trilogía satánica tratará de imitar la Trinidad de Dios. El dragón tratará de imitar al Padre. El Padre envió a su Hijo. Y el dragón también será padre, tendrá un hijo, el anticristo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía al Hijo y al Padre. Y es el que nos aclara las cosas. Es el que abrió el camino para que vos y yo creyéramos cuando alguien nos compartía. El Espíritu Santo ejerciendo su ministerio y hablándonos. Bueno, el falso profeta también proclamará y preparará y llevará a la gente a la adoración de la bestia. Y así como el Espíritu Santo nos lleva a la adoración del Hijo, así también el falso profeta con el otro Hijo. El dragón es Satanás el Padre, padre de mentira, y Jesús lo calificó así. La bestia es el anticristo. Apocalipsis capítulo 13, verso 4. Y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Fíjate que así como el Dios
el Padre recibe adoración, también Jesucristo el Hijo recibe adoración. Así también la bestia quiere adoración, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Escúchame, así como a nosotros nos maravilla la grandiosidad de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, así al mundo le va a maravillar el anticristo y van a decir, ¿quién como él? Aunque aquí leemos ella, porque la Biblia lo pone como bestia. Lo vieron tan invencible al anticristo, de la misma forma en que nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo invencible. Te das cuenta de la falsificación, ¿no? Señales, prodigios engañosos, mentirosos. Hará hablar a una imagen para que la gente adore una imagen del anticristo. Porque cuando Dios nos dice que no adoremos imágenes, no es por la imagen en sí, es porque detrás de una imagen no está Dios, hay un demonio. Es simple, a muchos no les gusta, lo lamento, es así. Ahora, ¿quién es el falso profeta? Vamos a Apocalipsis 13:11. La Biblia habla de dos bestias y dice, después vi otra bestia, dice otra bestia, porque antes vimos en el verso 4 que el dragón le había dado autoridad a la bestia, pero acá te habla de otra bestia, que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Quién es el llamado el Cordero de Dios? Jesucristo. ¿Cómo vino a la tierra? El profeta Isaías dijo, como cordero manso, entregado al sacrificio, no abrió su boca. El cordero manso, humilde, esa fue en su primera venida. En su segunda venida vendrá con toda la majestuosidad, con toda su gloria, sentado en un caballo blanco con una espada en su muslo y una inscripción que dice el Verbo de Dios. Y salió para pelear y vencer contra el dragón, el anticristo y el falso profeta. Y junto con ellos fueron vencidos todos los que decidieron ser anticristos. Pero hablaba, dice, como dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Y cómo habla Satanás? Escucha bien y quítate esa vieja y tradicional imagen del diablito rojo con la colita y el tridente, sentado en un trono y con cuernitos. Eso no es Satanás. Ese es un dibujito que tuvo y tiene como objetivo hacerlo ficticio o increíble para cualquier ser más o menos racional. Porque esas imágenes fueron concebidas en la edad del oscurantismo, cuando no se predicaba la Biblia, cuando los papas prohibieron la lectura de la Biblia y los curas hablaban de Satanás y lo pintaban así, como diablito. De ahí viene esa idea. Pero Satanás no es así. La Biblia dice que era el ángel más hermoso de la creación. De toda piedra preciosa era su vestidura, dice. Los primores de los instrumentos, de tus tamboriles, flautas y arpas, estuvieron preparados para él en el día de su creación. Querubín grande, luzbel, tremenda creación de Dios. ¿Cómo es el falso profeta? Tenía cuernos y apariencia de cordero y de piedad, pero negaría la eficacia de ella. Era como cordero, pero hablaba como dragón. Y el dragón no habla con palabras fuertes o groseras, habla con suavidad y de manera muy sutil y convincente. Por eso engaña. Parece un cordero, pero sus palabras están impregnadas del espíritu del anticristo. Acordate cómo fue la tentación de Jesús en el desierto, en su discusión con Satanás. ¿Fue violenta? ¿Se agarraron a los golpes? No, fue suave, sutil, cargada de conceptos y de principios. Fabrica pan, Dios te avala. No solo de pan vivirá el hombre. Arrójate al precipicio, Dios enviará ángeles a sostenerte. No tentarás al Señor tu Dios. Todos esos reinos te daré si postraro me adoraras. ¿Sabe qué? Esa sigue siendo la oferta actual que ha sido aceptada por cantantes, artistas, presidentes, gobernadores, diputados, deportistas y muchos, muchos otros más. Todo esto te doy si postrado me adorares.
Y atención con esto, porque Satanás se te presenta, dice aquí, con 2 cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Necesitamos pedirle sabiduría a Dios para que nos dé entendimiento, revelación y discernimiento, porque así sabremos cuándo es el que se hace pasar por cordero, pero que en realidad es dragón y ladrón. Y debe ser nuestra oración y objetivo poder discernir el espíritu del anticristo que ha llenado esta tierra. Así como Juan el Bautista preparó el camino del Señor, el falso profeta preparará el camino a la bestia. Es que es la bestia. ¿Quién como ella? Nadie nos ha solucionado los problemas, Adoren a la bestia. Hicieron una imagen e hicieron que todos la adorasen, pequeños y grandes. Falso Cristo que tratará de llevar al mundo a adorar a la bestia, que es el anticristo. Así como el Espíritu Santo, imitando al Espíritu Santo que nos lleva a Jesús. La Biblia prueba que el anticristo será homosexual. ¿Dónde encontramos eso? En Daniel 11. Quiero darte un dato, Daniel y Apocalipsis son 2 libros que van de la mano, En estos 2 libros se habla de los últimos tiempos. Se habla del anticristo y se revelan las personas ocultas. En los capítulos 10, 11 y 12, que es en los que Daniel se habla del final de los tiempos, que concuerdan perfectamente con Apocalipsis, puede sintetizarse dando una breve explicación. Vamos a leer el verso 37, donde se refiere a este personaje. Daniel 11:37. Del Dios de sus padres no hará caso. ¿A qué se refiere cuando dice los padres? Según la Biblia, los padres aquí se refiere a Abraham, Isaac y Jacob. Y ellos son puntos de referencia. Abraham, por ejemplo, fue en quien se originó la nación hebrea. Ellos fueron a quienes Dios eligió para construir la descendencia. Por eso cuando se refiere a los padres, se refiere al linaje que Dios escogió. Algunos teólogos aseguran que el anticristo nacerá de una mujer de raíces semitas. Es decir, los pueblos semitas son como los hebreos, los ismaelitas, etc. Y nos dice que en esa referencia al Dios de sus padres, que no hará caso. No tendrá ley de Dios en su vida, opuesto a Cristo, anticristo, no hará caso. ¿Y de qué otra cosa no hará caso? Seguí leyendo. Ni del amor de las mujeres. Cuando se estudia esta frase respecto a que no hará caso del amor de las mujeres, se descubren cosas muy interesantes. Recordarás la descripción de Satanás que se hace en Ezequiel, ¿no? Sin embargo, la referencia primaria, que es histórica, es con relación al rey de Tiro. Le habla al rey de Tiro y luego hace un cambio y dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú que decías en tu corazón: me sentaré junto al trono de Dios, subiré al cielo, seré semejante al Altísimo. Es una referencia histórica al rey de Tiro, pero profética respecto a Satanás. Esta escritura que estamos viendo ahora es lo mismo. Históricamente es una referencia a un rey que se llamó Antíoco Epifanes. Muy interesante, porque este hombre llegó a ser rey de Siria un par de siglos antes de Cristo. Pero dice la historia que él subió al trono mediante un golpe de estado. ¿Qué hizo Satanás ahí en el cielo? Un golpe de estado. La diferencia está en que él no triunfó. Y así son todos los traicioneros. Todo aquel que diga que es cristiano y codicie la jerarquía o la posición de otro, o el ministerio de otro, y por medio de argucias o traiciones quiera derribarlo, tiene el espíritu del anticristo, donde quiera que esté. Y este subió al trono mediante una traición, un golpe de estado. Y dice la historia que cuando ya estaba reinando, ahí en Siria, se adueñó a la fuerza de Egipto. Qué casualidad, ¿no? Si Egipto en la Biblia siempre es un símbolo. ¿De qué? Del mundo. Del mundo. Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿te acordás? Y Egipto en la Biblia siempre es la esclavitud del mundo, del sistema del anticristo. Y curiosamente este rey se adueña, en base de astucia, argucias y engaños, de guerras y hasta de sacrificar niños, se adueña
de Egipto. Ahora, claro, esta de alguna manera y un modo muy somero es la aplicación y la explicación histórica, pero proféticamente está hablando del anticristo. Así como en la otra parte de la historia lo hace con Satanás y el rey de Tiro. Ustedes recordarán que todos los reinos persas, sirios, babilónicos, romanos, griegos, tenían gobernantes que se caracterizaban por la promiscuidad y la perversión sexual, ¿se acuerdan? Fíjate entonces que como todo esto se compagina lo uno con lo otro. Ahora entonces, volvamos a la misma frase que hemos leído, pero mirándola desde la óptica profética y con relación al anticristo. Dice que no hará caso de Dios ni del amor de las mujeres. La palabra que se traduce aquí como amor es kendá, que tiene una connotación femenina según el diccionario hebreo, pero significa deleitarse con mujeres, codiciar la hermosura de una mujer, desear tener relaciones íntimas con una mujer. ¿Qué es lo que no hará entonces el anticristo? No hará caso del Dios de sus padres, ni tampoco del amor de las mujeres. Esto es, será un hombre que verá a las mujeres, pero que para él será como si no hubiera visto nada. Un sentimiento homosexual. No hablo de bisexuales, eso es otra cosa. Pero del anticristo deberíamos esperar algo diferente. Él no iba a presentarse con su esposa y sus hijos, con su familia, por una sencilla razón. Él destruye la familia, sistemáticamente mediante los elementos que cuenta. Todo apunta entonces a que será un hombre perteneciente al movimiento homosexual. La variante es que en muchas ocasiones algunos teólogos esgrimieron, y no era incoherente de hecho, fue la de evaluarlo como alguna clase de jerarquía dignataria de religiones que prohíben la sexualidad en sus ministros. Esa es la connotación femenina, pero tiene su contraparte en el texto que se traduce delicado, suave. Ahora bien, ¿cómo era Satanás o Luzbel cuando todavía estaba con Dios? Dice que era el arcángel más hermoso. ¿Quién será el padre del anticristo? Es decir, que el anticristo será un hombre no solamente brillante en su mente, sagaz, imponente, pero físicamente será, atención damas, un hombre muy guapo, hermoso, muy atractivo. ¿Nunca has oído las quejas de muchas mujeres respecto a la razón por la cual los hombres que ellas consideran más guapos terminan siendo homosexuales? Y no exageran, Tienen que ser muy bonitos de facciones y delicados en sus formas, piel y semblantes, ya que de otro modo, si por ejemplo ejercen el travestismo, que es vestirse con ropa de mujer, no logran, como sucede en muchos casos, hacerse pasar por una mujer casi sin dudas. Por eso cuando en el texto tan conocido donde se advierte una serie de causas para no entrar en el reino de los cielos, una de ellas es la de ser afeminado. Esa palabra traducida del griego malakos significa suave, delicado, y también se traduce como rasgos femeninos. No existe una garantía plena, claro está, porque dentro del ambiente homosexual no solamente están los afeminados, sino que también lo componen hombres de aparente masculinidad. Y ni hablar si lo llevamos al terreno femenino. Eso es mucho más difícil de probar y de determinar. De todos modos, hay una amplia coincidencia por estos textos en que el anticristo será alguien con comportamiento y conducta homosexual. 3 espíritus inmundos, dice 3 veces, de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. 3 veces inmundos. Y en la Biblia, cuando se habla de los atributos de Dios, se hace especial hincapié en que Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor y así. Sin embargo, al único atributo que la Biblia lo repite 3 veces es
en el atributo de su santidad. 3 veces santo. ¿Lo has leído? Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. O sea, Dios es santo, santo, santo. Satanás es inmundo, inmundo, inmundo. Escucha esto, nunca en la Biblia vas a encontrar bueno, bueno, bueno es Dios. Nunca vas a encontrar misericordioso, misericordioso, misericordioso es Dios. 3 veces seguida, nunca. Solamente santo, santo, santo. Todos hemos leído estos versículos y hasta cantábamos algunos himnos que reiteraban ese santo, santo, ¿te acordás? Hermoso himno, en su música, en su sentir, con esas palabras. Nunca nadie se preguntó por qué razón dice 3 veces santo. La respuesta creo que se le pasa de largo a muchos que caminan por la vida con una mente práctica. ¿Alguien puede entender con quién está tratando cuando trata con Dios? Con el ser más puro, limpio, transparente y libre de toda contaminación por corrupción que existe. Con ese ser, tú y yo hemos hecho un pacto. Yo pregunto, ¿estaremos a la altura? No lo sé. Allá cada uno y su autoexamen, pero te voy a decir algo. Con ese ser lleno de pureza y bondad es que hemos hecho un pacto. Con un ser con un grado de santidad que nos resultaría imposible entender con nuestra mente finita. Sin embargo, Él nos dice, sed santos, como yo soy santo. Si 3 veces lo menciona, santo, 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 y el dragón 3 veces sale de su boca sapos, ranas, nada tiene que ver Dios con Satanás. Nada tiene que ver la Trinidad de Dios con la trilogía satánica. Y nada tiene que ver el Espíritu de Dios con el Espíritu del Anticristo. Recién viendo esto, si tenés luz suficiente, podés entender el último capítulo de Apocalipsis, cuando dice, el que es santo, santifíquese todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Creo que todavía no se le ha revelado con claridad a la gran mayoría el Dios real con el cual están tratando. Si todos nosotros entendiéramos bien todo esto, cada día nos apartaríamos de la mentira, del fraude, del engaño, y de hecho no estoy refiriéndome a todo eso que sobreabunda en el mundo secular. Estoy hablando de la parte pequeña, mediana o grande de todo eso que habita en la iglesia. Es tiempo de tomar grandes decisiones. Una de ellas es básica y elemental. ¿A quién vas a seguir? ¿Vas a seguir a Jesucristo? Entonces tendrás que apartarte de toda clase de mal. De toda clase de mal. Esa será la señal de los que tienen sus lámparas llenas. ¿Quién es el Anticristo? Eso podés escribir en el asunto, y si esto te ha dejado algo para comentar, me escribís a tiempodevictoria@hotmail.com o tiempodevictoria@yahoo.com.ar. Dios te bendiga, hasta la próxima semana si Dios quiere.